Luisa, una humilde empleada doméstica, trabajaba en la lujosa casa de la familia Oliveira cuando comenzó a notar comportamientos sospechosos y perturbadores. Intrigada y preocupada, decidió instalar cámaras ocultas para descubrir qué estaba sucediendo realmente. Lo que las grabaciones revelaron fue una serie de abusos y violencia extrema que la dejaron profundamente conmocionada, enfrentándola a una verdad aterradora sobre la familia para la que trabajaba. Luisa, una mujer humilde de mediana edad, trabajaba como empleada doméstica para la poderosa y rica familia Oliveira desde hacía varios años. Desde pequeña, Luisa conocía las dificultades de la pobreza extrema, habiendo crecido en un orfanato religioso. Su infancia difícil moldeó su vida de trabajo duro, lavando ropa, cocinando en pequeñas fondas y limpiando oficinas. Una antigua patrona la recomendó para el empleo en la lujosa mansión de los Oliveira, donde finalmente encontró un poco de estabilidad. Desde que Luisa era una niña, la vida no había sido fácil para ella. Tras perder a sus padres a una edad muy temprana, se vio obligada a vivir en un orfanato dirigido por monjas. Allí, aprendió a lidiar con la escasez y la austeridad. Limpiaba los pasillos del orfanato, lavaba la ropa de las otras niñas y ayudaba en la cocina. Cuando finalmente pudo dejar el orfanato, Luisa no tenía muchas opciones debido a su bajo nivel educativo. Se mudó a una pequeña ciudad donde comenzó a trabajar en lo que pudiera encontrar. Lavaba ropa para los vecinos, cocinaba en fondas locales y limpiaba oficinas y casas. Su determinación y su ética de trabajo la impulsaban a seguir adelante, esperando que algún día su situación mejorara. El cambio significativo en su vida llegó cuando una de sus antiguas patronas, impresionada por su dedicación y honestidad, la recomendó para un puesto en la lujosa mansión de la familia Oliveira. Esta familia era una de las más ricas y poderosas de la ciudad, con una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas. Luisa estaba nerviosa cuando se presentó para la entrevista, pero decidió dar lo mejor de sí. Respondió a todas las preguntas con sinceridad y realizó las pruebas de limpieza con meticulosidad. Después de un riguroso proceso de selección, que incluyó una investigación exhaustiva de su pasado, Luisa fue contratada. Para ella, este trabajo significó un cambio radical en su vida. Aunque el trabajo era extenuante, limpiando y manteniendo la mansión de sol a sol, Luisa por primera vez tenía un salario fijo y un techo seguro sobre su cabeza. Se le asignó un pequeño cuarto junto a la cocina y los lavaderos, donde podía dormir sin tener que pagar alquiler. Esta estabilidad le brindó una paz mental que nunca había experimentado antes. Luisa se dedicaba a su trabajo con energía y meticulosidad, sabiendo que no podía permitirse el lujo de perder esta oportunidad. Aunque su posición seguía siendo modesta y inferior en comparación con los exigentes señores Oliveira, para ella significaba todo un mundo de diferencia. En un día aparentemente común, Luisa se encontraba realizando sus tareas habituales en la casa de la familia Oliveira. La mañana había comenzado como cualquier otra, con ella preparando el desayuno y limpiando la cocina. Mientras se dirigía al patio trasero para regar las plantas, notó algo que la hizo detenerse en seco. La puerta de la cocina que daba al patio estaba inexplicablemente entreabierta. Luisa estaba segura de que había cerrado esa puerta como de costumbre después de sacar la basura más temprano. Extrañada por la situación, se acercó cautelosamente a la puerta, mirando a su alrededor para ver si había alguien cerca. La brisa suave de la mañana movía ligeramente la puerta, haciendo un leve chirrido que resonaba en el silencio del patio. Luisa empujó la puerta con cuidado y entró en la cocina, intentando entender por qué estaba abierta. Miró a su alrededor, pero todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. Decidida a asegurarse de que todo estaba en orden, Luisa se dirigió a la sala de estar para continuar con su rutina de limpieza. Fue entonces cuando notó algo aún más perturbador. Al acercarse a las cortinas, vio pequeñas manchas de un color oscuro en la tela. Al examinar más de cerca, se dio cuenta de que eran manchas de sangre. Su corazón comenzó a latir más rápido, y una mezcla de miedo y curiosidad la invadió. ¿De dónde venía esa sangre? ¿Qué había sucedido en la casa mientras ella no estaba mirando? Luisa sabía que no podía ignorar esta extraña situación. Decidió investigar más a fondo, sintiendo que algo siniestro estaba ocurriendo en la casa de los Oliveira. Recordó que no había escuchado ningún ruido inusual ni visto a nadie sospechoso entrar o salir de la casa, pero las manchas de sangre eran una evidencia clara de que algo no estaba bien.
Luisa revisó meticulosamente cada rincón de la sala, buscando más pistas que pudieran explicar el origen de las manchas. Pensó en la posibilidad de que alguien se hubiera herido accidentalmente, pero no encontraba señales de una pelea o un accidente en el lugar. La inquietud crecía dentro de ella a medida que las preguntas se acumulaban en su mente. ¿Podría ser que alguien en la casa estuviera en peligro? ¿O tal vez había ocurrido algo aún más grave? Mientras limpiaba cuidadosamente las manchas de sangre, tratando de no dejar rastro, decidió que no podía enfrentar esta situación sola. Luisa sabía que debía hablar con alguien de confianza para compartir sus sospechas y obtener ayuda. Sin embargo, también estaba consciente de que debía ser cautelosa. No quería alarmar a los Oliveira ni a los otros empleados sin tener más información. Esa noche, Luisa apenas pudo dormir, atormentada por las posibles explicaciones de lo que había descubierto. Su instinto le decía que había algo profundamente equivocado en la casa, y estaba decidida a llegar al fondo del misterio. Al día siguiente, con renovada determinación, continuó su investigación, observando atentamente cada detalle y escuchando cualquier sonido fuera de lo común. Sabía que, tarde o temprano, encontraría las respuestas que buscaba y desentrañaría el enigma que la mantenía en vilo. La familia Oliveira estaba compuesta por 3 miembros muy diferentes entre sí, pero todos con una influencia significativa en la vida de Luisa. Roberto, el patriarca, era un hombre alto y de complexión robusta, conocido por su carácter intimidante y su naturaleza controladora. A sus 58 años, Roberto dirigía con mano de hierro una próspera empresa de transporte marítimo, que había heredado de su padre. Bajo su liderazgo, la empresa se había expandido considerablemente, convirtiéndose en una de las más importantes del país. Roberto era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, su voz resonaba con una autoridad que no dejaba lugar a dudas sobre quién mandaba. Su presencia imponía respeto y temor entre los empleados y los miembros de su propia familia. Era conocido por sus arranques de ira y su comportamiento violento, especialmente cuando las cosas no salían como él quería. A menudo, sus gritos podían escucharse desde cualquier rincón de la mansión, creando un ambiente de tensión constante. Elvira, la esposa de Roberto, era una mujer elegante y fría. A sus 50 años, mantenía una figura esbelta y juvenil, siempre vestida con las últimas tendencias de la moda. Su cabello siempre estaba perfectamente arreglado, y sus joyas reflejaban la enorme riqueza de la familia. Elvira dedicaba la mayor parte de su tiempo a organizar eventos sociales y participar en actividades de caridad, aunque su interés en estas actividades parecía más centrado en mantener su imagen pública que en un verdadero deseo de ayudar a los demás. A pesar de su participación activa en la vida social de la alta sociedad, Elvira mostraba un desinterés evidente por los asuntos familiares, especialmente por el bienestar de su hijo, Felipe. Era raro verla pasar tiempo con él o mostrarle algún tipo de afecto. Para Elvira, las apariencias lo eran todo, y cualquier cosa que pudiera manchar la reputación de la familia era rápidamente ignorada o disimulada. Su frialdad y desapego emocional la hacían parecer más una figura decorativa que una madre preocupada. Felipe, el hijo adolescente de los Oliveira, era el futuro heredero del imperio familiar. A sus 16 años, Felipe era un joven reservado y tímido, que parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. A diferencia de su padre, Felipe no mostraba interés ni aptitud para los negocios familiares. Su aspecto siempre era pálido y demacrado, con ojeras que delataban noches de insomnio y preocupación. Felipe rara vez participaba en las conversaciones durante las comidas familiares y prefería pasar la mayor parte del tiempo en su habitación, lejos de las tensiones y conflictos de la casa. La relación entre Felipe y sus padres era compleja y tensa. Roberto veía en su hijo una decepción y no dudaba en expresarlo con duras palabras y castigos severos. Felipe, por su parte, vivía en un constante estado de miedo y ansiedad, tratando de evitar a su padre tanto como fuera posible. Elvira, aunque más moderada, no ofrecía a Felipe el consuelo que necesitaba. Su actitud distante y su enfoque en los eventos sociales dejaban a Felipe sin el apoyo emocional de ninguno de sus padres. En este entorno opresivo y disfuncional, Luisa desempeñaba su papel de empleada doméstica, observando en silencio las dinámicas familiares. Aunque mantenía su profesionalismo, no podía evitar sentir compasión por Felipe, cuyo sufrimiento era evidente. La tensión en la casa de los Oliveira era palpable, y Luisa sabía que había más bajo la superficie de lo que se veía a simple vista.
Durante sus investigaciones, Luisa decidió explorar cada rincón de la casa de los Oliveira, siguiendo su instinto que le decía que algo muy mal estaba ocurriendo. Un día, mientras realizaba sus tareas habituales en el jardín, escuchó un débil gemido que provenía del galpón de los fondos. Extrañada, dejó sus herramientas y se acercó cautelosamente al lugar. Al llegar, notó que la puerta del galpón estaba cerrada con un candado, pero los gemidos continuaban. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda, y decidió buscar una manera de entrar. Hacemos una breve pausa en nuestra historia para pedirte algo muy especial. Si esta historia te ha tocado, te invitamos a darle me gusta y compartirla con alguien que creas que necesita escucharla. Y si estás disfrutando de nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias como esta. Ahora, continuemos descubriendo qué sucede en nuestra emocionante narrativa. Con mucho esfuerzo, logró encontrar una vieja herramienta con la que pudo forzar el candado. Abrió la puerta lentamente y lo que vio la dejó paralizada de horror. Allí, en el suelo, estaba Felipe, atado de pies y manos, con visibles marcas de maltrato en su cuerpo. Su rostro mostraba señales de haber llorado y sus ojos reflejaban un profundo miedo y desesperación. Luisa se arrodilló a su lado, tratando de no mostrar su pánico para no asustarlo más. «Felipe, ¿qué te han hecho?», exclamó con voz temblorosa mientras empezaba a desatar las cuerdas que lo mantenían inmovilizado. Felipe, con la voz quebrada y apenas audible, le explicó entre sollozos que había sido su padre quien lo había encerrado y golpeado brutalmente. «Papá, él me atrapó intentando salir de la casa y me castigó así. No sé por qué me odia tanto», confesó con lágrimas en los ojos. Luisa sintió una mezcla de ira y tristeza al escuchar las palabras de Felipe. No podía entender cómo un padre podía tratar a su hijo de esa manera. Pero en ese momento, lo más importante era sacar a Felipe de esa situación peligrosa. Determinada y con el corazón lleno de compasión, Luisa le prometió que no permitiría que nada malo le pasara. «Te voy a ayudar, Felipe. Te sacaré de aquí, te lo prometo», dijo con firmeza, mirándolo a los ojos para que sintiera su determinación. Con mucho cuidado, ayudó a Felipe a levantarse y lo llevó de vuelta a la casa, asegurándose de que nadie los viera. Una vez en su habitación, le limpió las heridas y le dio algo de comer. Felipe, aunque aún tembloroso, comenzó a calmarse un poco bajo los cuidados de Luisa. Ella sabía que no podían quedarse mucho tiempo allí, pero primero necesitaba pensar en un plan seguro para sacarlo de la casa sin levantar sospechas. Esa noche, mientras Felipe descansaba, Luisa no pudo pegar ojo. Su mente trabajaba a toda velocidad, planeando cada detalle de la huida. Pensó en su amigo Cayo, quien podría ayudarlos con el transporte y un lugar seguro para esconderse. Sabía que no podía confiar en nadie más dentro de la mansión, ya que cualquier error podría costarles caro. Al amanecer, con las primeras luces del día, Luisa ya tenía un plan esbozado. Le explicó a Felipe lo que harían y cómo se prepararían para la fuga. Felipe, aunque asustado, confió plenamente en Luisa. Ella era su única esperanza de escapar del infierno que vivía. Juntos, comenzaron a reunir las pocas pertenencias que necesitarían y esperaron el momento adecuado para llevar a cabo su plan. Luisa, llena de determinación, estaba lista para enfrentarse a cualquier obstáculo con tal de salvar a Felipe y darle la oportunidad de una vida mejor, lejos del maltrato y el abuso de su padre. Determinada a descubrir la verdad y reunir pruebas de los abusos en la casa de los Oliveira, Luisa decidió tomar una medida drástica. Con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y resolución, instaló una cámara espía en el salón principal de la mansión. Había adquirido el dispositivo en secreto, con la ayuda de un amigo de confianza. Sabía que esta era la única manera de captar las pruebas que necesitaba para demostrar lo que estaba ocurriendo detrás de esas paredes elegantes. Luisa colocó la cámara en un rincón estratégico, camuflada entre los adornos de la lujosa sala. La cámara era pequeña pero potente, equipada con visión nocturna y un sensor de sonido que se activaba con cualquier ruido. Una vez instalada, Luisa regresó a sus tareas cotidianas, intentando actuar con normalidad y sin levantar sospechas. Durante los siguientes días, la cámara registró imágenes de la vida cotidiana en la mansión. Las grabaciones mostraban a Roberto en sus habituales arranques de ira, gritando órdenes a los empleados y tratando a todos con una frialdad intimidante. Elvira, por su parte, aparecía ocasionalmente,
siempre ocupada con sus actividades sociales y mostrando una total indiferencia hacia su familia, especialmente hacia Felipe. A menudo, las grabaciones la captaban pasando junto a Felipe sin siquiera mirarlo, como si no existiera. Pero lo que realmente preocupaba a Luisa eran las escenas de violencia que la cámara capturaba. En varias ocasiones, Roberto aparecía maltratando verbalmente a Felipe, llamándolo inútil y otras palabras hirientes. En una de las grabaciones, Roberto arrojó un vaso contra la pared cerca de Felipe, quien se encogió de miedo. Luisa sentía un nudo en el estómago cada vez que revisaba estas imágenes, sabiendo que tenía que actuar rápido para proteger al joven. La noche más aterradora llegó inesperadamente. Luisa estaba revisando las grabaciones en su pequeño cuarto de servicio cuando escuchó ruidos fuertes provenientes del salón. Inmediatamente miró la pantalla de su teléfono, que estaba conectado a la cámara espía. Lo que vio la dejó paralizada de horror. Roberto había arrastrado a Felipe hasta el salón, gritando y completamente fuera de sí. Con un movimiento brusco, lo empujó contra el suelo y sacó un facón que llevaba escondido en el cinturón. Felipe, aterrorizado, intentó retroceder, pero Roberto lo sujetó con fuerza. En un arrebato de furia, levantó el facón y comenzó a gritarle amenazas, blandiendo el arma cerca de su rostro. El corazón de Luisa latía con fuerza mientras observaba, incapaz de creer lo que estaba viendo. Roberto estaba a punto de atacar a Felipe cuando, de repente, Elvira entró en la sala. Su reacción fue fría e indiferente al principio, pero cuando vio la escena, su expresión cambió a una de horror. «Roberto, para», gritó con una voz temblorosa. Corrió hacia él y logró detener su mano en el último segundo, evitando que el facón hiciera contacto con Felipe. Roberto, aún enfurecido, empujó a Elvira, pero finalmente soltó a Felipe, quien se desplomó en el suelo, sollozando y temblando de miedo. Elvira, aunque visiblemente impactada, no hizo nada más para consolar a su hijo. Solo miró a Roberto con una mezcla de miedo y repulsión. Luisa sabía que estas imágenes eran la prueba definitiva de la crueldad de Roberto y la indiferencia de Elvira. Guardó cuidadosamente las grabaciones en varios lugares seguros, incluyendo una copia en la nube. No podía arriesgarse a perder esta evidencia crucial. Con estas pruebas, sabía que podía actuar para sacar a Felipe de ese infierno. Esa misma noche, Luisa se dirigió al cuarto de Felipe y lo encontró todavía temblando, acurrucado en un rincón. «Felipe, tenemos que irnos. Ya no es seguro quedarnos aquí. He conseguido pruebas de lo que tu padre te está haciendo. Vamos a escapar esta noche», le dijo con voz firme, pero suave. Felipe, aún asustado, asintió lentamente. «¿A dónde vamos a ir?», preguntó con un hilo de voz. Luisa lo miró con determinación. «Tengo un plan. Un amigo nos ayudará a salir de aquí y te llevaremos a un lugar seguro, lejos de tu padre. No te preocupes, no permitiré que te hagan daño de nuevo». Con la ayuda de un viejo amigo, Cayo, Luisa comenzó a elaborar un plan detallado para sacar a Felipe de la casa de los Oliveira. Cayo, un transportista que debía su vida a Luisa, no dudó en ofrecer su apoyo. Hace años, Luisa había cuidado de él después de un grave accidente, brindándole no solo atención médica, sino también apoyo emocional y financiero cuando más lo necesitaba. Ahora, era su turno de devolverle el favor. Durante días, Luisa y Cayo se reunieron en secreto para planificar cada detalle de la fuga. Se comunicaban a través de mensajes codificados y breves encuentros en lugares seguros. Cayo había conseguido una vieja camioneta que sería perfecta para el escape, ya que no llamaría la atención y podía transportar a Felipe sin problemas. Luisa estudió minuciosamente la rutina de la familia Oliveira, anotando los momentos en los que la casa estaba menos vigilada y los empleados estaban ocupados en otras tareas. Sabía que la mejor oportunidad para actuar sería durante la noche, cuando Roberto y Elvira estuvieran dormidos y el personal de servicio reducido al mínimo. La tensión era palpable, y cada día que pasaba aumentaba la ansiedad de Luisa por el bienestar de Felipe. Finalmente, llegó el día. Luisa había conseguido un sedante suave, pero efectivo, que administraría a Felipe para asegurarse de que estuviera tranquilo y dormido durante la fuga. Esa noche, esperó pacientemente a que todos en la casa se retiraran a sus habitaciones.
Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió al cuarto de Felipe, llevando consigo el sedante disuelto en un vaso de agua. Felipe, susurró suavemente mientras entraba en su habitación. El joven, que aún mostraba signos de los recientes abusos, se sentó en su cama, mirándola con una mezcla de miedo y esperanza. «Es hora de irnos. Necesito que bebas esto para que puedas descansar durante el viaje», dijo, entregándole el vaso. Felipe, confiando plenamente en Luisa, bebió el contenido sin dudarlo. En cuestión de minutos, sus párpados comenzaron a pesar y pronto se quedó dormido profundamente. Luisa, con cuidado y eficiencia, lo envolvió en una manta y lo levantó en brazos. Sabía que cada segundo contaba y no podía permitirse ningún error. Con paso firme pero silencioso, Luisa llevó a Felipe por el pasillo oscuro, asegurándose de no hacer ningún ruido que pudiera despertar a los Oliveira. Llegó a la puerta trasera, donde Caio ya la esperaba con la camioneta lista. Abrió la puerta de la parte trasera del vehículo y, con la ayuda de Caio, colocaron a Felipe en un colchón improvisado en el interior. «Todo está listo, Luisa», dijo Caio en voz baja, mirándola con determinación. «Saldremos de aquí y nos dirigiremos a las montañas. Conozco un lugar seguro donde podrán quedarse hasta que las cosas se calmen». Luisa asintió, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Subió a la camioneta y cerró la puerta cuidadosamente. Caio arrancó el motor y, con las luces apagadas para no llamar la atención, comenzaron a alejarse de la mansión Oliveira. A medida que avanzaban por las calles desiertas, Luisa no podía evitar mirar atrás, preocupada de que alguien pudiera descubrir su ausencia. El viaje hacia las montañas fue largo y lleno de tensión. Cada ruido extraño y cada coche que pasaba por la carretera les ponía los nervios de punta. Caio manejaba con precaución, evitando las principales rutas y tomando caminos secundarios para no levantar sospechas. Finalmente, después de varias horas, comenzaron a ascender por un estrecho camino que los llevaría a un refugio seguro. Llegaron a una pequeña cabaña oculta entre los árboles. Era un lugar modesto pero acogedor, perfecto para mantenerse fuera del radar. Caio estacionó la camioneta y ayudó a Luisa a llevar a Felipe al interior. El joven seguía dormido profundamente, ajeno al peligro que habían dejado atrás. «Este lugar es seguro», dijo Caio, mirando a su alrededor. «Podrán quedarse aquí todo el tiempo que necesiten. Nadie los encontrará». Luisa respiró profundamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. «Gracias, Caio. No sé cómo podré agradecerte esto», dijo con voz entrecortada por la emoción. «Estás haciendo lo correcto, Luisa. Felipe merece estar a salvo. Ahora, descansa. Tendremos que planificar nuestros próximos pasos, pero por ahora, lo más importante es que están fuera de peligro». Esa noche, Luisa se sentó junto a Felipe, velando su sueño y asegurándose de que estuviera cómodo. Mientras lo observaba dormir, supo que había hecho lo correcto. Aunque el camino por delante sería difícil, estaba decidida a protegerlo y darle la oportunidad de una vida mejor, lejos del abuso y el miedo que había conocido hasta ahora. Con la ayuda de Caio y su propia determinación, Luisa estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Luisa y Felipe llegaron exhaustos a la cabaña remota donde los esperaban los parientes de Caio. Era un lugar escondido entre las montañas, rodeado de árboles altos y frondosos que ofrecían una protección natural contra cualquier intruso. La cabaña era sencilla pero acogedora, construida de madera y con una chimenea que ya estaba encendida, brindando un calor reconfortante en la fría noche de montaña. Los parientes de Caio, un matrimonio de edad avanzada llamado Teresa y Manuel, los recibieron con los brazos abiertos. Teresa, una mujer de cabello canoso y ojos amables, abrazó a Luisa con ternura. «Bienvenidos. Esta es su casa por el tiempo que necesiten», dijo con una sonrisa cálida. Manuel, un hombre robusto y de pocas palabras, asintió con la cabeza mientras ayudaba a Felipe a bajar de la camioneta. «Aquí estarán seguros», agregó, guiándolos hacia el interior de la cabaña. Dentro, Luisa y Felipe encontraron un refugio sencillo pero lleno de calidez humana. Había 2 pequeñas habitaciones con camas cómodas, una cocina rústica y una sala de estar con muebles antiguos pero bien cuidados. Teresa había preparado una sopa caliente y pan casero, que colocó sobre la mesa para que pudieran comer y recuperar fuerzas.
Mientras comían, Felipe apenas podía contener las lágrimas. No recordaba la última vez que había sentido tanta paz y seguridad. Luisa, sentada a su lado, lo miraba con ternura. «Estamos a salvo ahora, Felipe. Vamos a empezar de nuevo», le susurró, apretando su mano en señal de consuelo. Los días siguientes fueron de adaptación y recuperación. Teresa y Manuel se encargaron de hacerlo sentir como en casa. Teresa enseñó a Luisa a hacer pan y a cuidar del pequeño huerto que tenían detrás de la cabaña. Manuel le mostró a Felipe cómo cortar leña y realizar pequeñas reparaciones en la cabaña. Estas actividades cotidianas no solo los ayudaban a integrarse en su nuevo entorno, sino que también les proporcionaban una sensación de normalidad y estabilidad que ambos necesitaban desesperadamente. Luisa pronto se convirtió en una figura materna para Felipe. Se preocupaba por él, asegurándose de que comiera bien, durmiera lo suficiente y tuviera momentos de esparcimiento. Felipe, por su parte, encontraba en Luisa el apoyo y el cariño que nunca había recibido de sus propios padres. Juntos, comenzaron a reconstruir sus vidas, paso a paso. A pesar del miedo constante a ser encontrados, Luisa y Felipe empezaron a disfrutar de la libertad y la felicidad que habían logrado. Cada día que pasaba, se sentían más fuertes y más seguros. Luisa enseñaba a Felipe a leer y escribir mejor, y juntos pasaban largas tardes leyendo libros viejos que encontraron en la cabaña. También paseaban por los alrededores, explorando los senderos y disfrutando de la naturaleza que los rodeaba. Una tarde, mientras caminaban por un sendero cerca de la cabaña, Felipe se detuvo y miró a Luisa. «Gracias por salvarme», dijo con una voz que reflejaba la profundidad de su gratitud. Luisa lo abrazó con fuerza. «No tienes que agradecerme, Felipe. Somos una familia ahora, y siempre cuidaré de ti», respondió con lágrimas en los ojos. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Luisa y Felipe se sentaron juntos, compartiendo historias y sueños sobre el futuro. Sabían que aún tenían un largo camino por delante, pero también sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier desafío. La cabaña en las montañas se convirtió en su refugio, un lugar donde pudieron sanar y empezar de nuevo. Con el tiempo, Luisa y Felipe construyeron una nueva vida llena de amor y esperanza. Teresa y Manuel se convirtieron en abuelos para Felipe, y la cabaña en las montañas, en un hogar lleno de risas y calidez. Cada día era una bendición, y Luisa nunca dejaba de agradecer la oportunidad de haber encontrado un nuevo comienzo para ella y para Felipe. Una noche, alrededor de la chimenea, Felipe se animó a hablar sobre sus sueños. «Me gustaría algún día ayudar a otros jóvenes que han pasado por lo mismo que yo. Quiero que sepan que hay esperanza, que pueden encontrar un lugar seguro como nosotros lo hicimos». Luisa lo escuchó con orgullo. «Eso es maravilloso, Felipe. Estoy segura de que puedes lograrlo. Tienes un corazón valiente y lleno de bondad». Decidieron que era momento de abrir un nuevo capítulo en sus vidas. Con el apoyo de Teresa y Manuel, Felipe comenzó a estudiar a distancia, preparándose para un futuro brillante. Luisa, mientras tanto, se involucró en la comunidad local, ayudando a otros y compartiendo su historia de esperanza y superación. Finalmente, llegó el día en que Felipe cumplió 18 años. Teresa y Manuel organizaron una pequeña celebración en la cabaña. Había comida, música y risas, pero lo más importante era el sentido de familia y amor que llenaba el lugar. Felipe, rodeado de sus seres queridos, sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Al final de la noche, Felipe se levantó y tomó la mano de Luisa. «Gracias, mamá. No solo por salvarme, sino por enseñarme lo que significa ser amado y cuidado. Eres mi héroe». Luisa, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza. «Y tú eres mi motivo de orgullo, Felipe. Estoy muy feliz de haber encontrado este camino contigo». La historia de Luisa y Felipe es un testimonio de la fuerza del amor y la determinación. Superaron el miedo y la adversidad, encontrando un nuevo comienzo y construyendo una vida llena de esperanza y felicidad. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones y superación. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.